A ver, entró. Ahí está. Estamos grabando. Y ahora comparto la pantalla y comenzamos con la parte. Bien. Bueno, esto no es lo de la clase, así que esto es de la clase anterior. Voy a ir para atrás. Ahí está. Volví. Problemas técnicos. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha Sí, perfecto. profe. Perfecto. Bueno, no sé qué pasó, así que otra vez volvemos a compartir la pantalla. Ahí está. Listo. ¿Ven el pizarrón? Sí, se ve. Me está saltando el sistema, me está expulsando. A ver. Bueno, a ver, esperemos que pueda. Ahora sí. ¿Están del otro lado, muchachos? Sí, profe, se escucha bien. Sí, nada, me expulsó. No sé qué está pasando, pero ya el otro día tuvo problemas con el Teams. Bueno, esperemos que en tal caso, si hay un problema técnico, bueno, hago una grabación aparte, después se las mando, en el caso de que haya un problema. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros habíamos comenzado, hacemos como modo repaso, habíamos visto la parte de, habíamos hablado de lo que es secuenciales. ¿Sí? Nos habíamos dicho que el secuencial, obviamente que me da la idea que repite una determinada fase o secuencia, que lo podemos identificar a los dispositivos secuenciales porque tenían un formato como este, como una especie de cajita de entrada y salida, y esa salida de alguna forma hacia la entrada se retroalimentaba. Es como que el estado de salida de este dispositivo genera un efecto a la entrada, una condición. Entonces, estos dispositivos que son de esta forma, vamos a encontrar dos tipos, especialmente la esencia de un secuencial, o sea, el elemento central es el flip-flop. Esto ya lo tienen. Y esto como unidad. Esto maneja un bit, el flip-flop. Unos y ceros, abierto cerrado.
Y como elemento que maneja mayor cantidad de bits, hablamos de contador y registro. Es decir, que esto sería, digamos, el elemento central de la parte de los secuenciales. Comenzamos a hablar de la palabra, dijimos chancleta, después lo relacionamos con un sonido de apertura y cierre de un relé, y el flip-flop o los flip-flops tenemos de dos tipos. Entonces tenemos los asincrónicos, los asíncronos y los síncronos. El asincrónico, sin clock. Los sincrónicos con clock, están sincronizados por algo. Bien, dentro de los asíncronos mencionamos el RS, ya lo habíamos hablado, y los síncronos existen varios tipos, el JK, existe el flip-flop tipo T y el flip-flop tipo D. Es decir, que vamos a encontrar esta variedad de dispositivos. Habíamos hablado un poco del funcionamiento de los flip-flops. Vamos por acá. Habíamos mencionado que dentro de lo que sería el asíncrono, tenemos el RS, que esto representaba A reset y set. R y S. Reset, siempre el concepto de reset es inicializar, es decir, algo que yo estoy reseteando generó 0 a una salida. Y cuando hablamos de un seteo, estoy generando un 1. Entonces, también habíamos mencionado la estructura del RS. Yo no voy a dibujar el RS ahora, sino dibujar en forma más simplificada. Yo tengo dos salidas, una es Q y otra es no Q. Habíamos dicho que la palabra Q venía de quieto. Profe, una consulta. Sí. Este flip-flop está hecho con transistores, ¿no? ¿Sería? Y una compuerta internamente tiene transistores. ¿Sí? No, pregunto porque también se podría hacer con un relé, pero digo, ¿para qué? Pero bueno, sería posible también. No entiendo la pregunta, ¿cómo para qué? O sea que se podría hacer también con un relé y con transistores. Sí, 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 sí. Bueno, el tema de el relé te ocupa, es un arranque parada, es un circuito de conmutación. Bien, entonces ya tenés un espacio físico bastante importante. Por más que sean los mini relés, lo que son los relés de regleta, te ocupan un espacio. Transistorizado te sirve mucho porque son muchísimo más pequeños, no consumen nada, tienen lo que normalmente lo que tienen los relés, tienen lo que se llama el tiempo de conmutación, que puede ser en el orden de los, si no me equivoco, 100 a 200 milisegundos cuando pueden llegar a conmutar, y los transistores pueden estar en el orden de los 10 nanosegundos en una conmutación. Entonces, no tenés chispa, no tenés transitorios, cosa que en un relé tenés transitorios, tenés chispa, tenés que controlar el tema de la potencia y la inducción del ruido eléctrico a la parte de comando, tenés que aislarlo, es decir, tiene una ventaja importante trabajar con esta lógica, por todo lo que es mando desde ya. Después, si necesitas potencia, tendrás que poner a un elemento tipo opto, un optoacoplador, que a su vez ese optoacoplador maneje un dispositivo que puede ser hasta un contactor.
¿Mm? Es decir, estamos viendo toda la parte de lógica de control, la parte, digamos, de baja potencia. ¿Mm? Esto, lo que les estoy contando a ustedes, tiene mucho que ver si ustedes estudian todo lo que es electrónica industrial, cuando se habla mucho de triacs, tiristores, especialmente lo que es la lógica SSR, rectificadores controlados. Yo no sé si ustedes lo habrán visto o lo habrán escuchado, pero normalmente cuando hay que conmutar un circuito eléctrico de potencia con otro, muchos eligen la parte electrónica más que la parte mecánica. Tiene todo un tema este, bastante sofisticado. No es tan fácil, pero usan la parte electrónica. Bueno, ahí tenemos el circuito. Tenemos el reset, fíjense que está ordenado. Si ustedes ven su circuito equivalente en la carpeta, van a ver que el set en mi esquema está alineado con el Q. Y fíjense, si ustedes tienen su circuito, que lo hicimos con compuerta de tipo NOR, el set está en diagonal con la Q. Cuando ustedes representan estos circuitos, como que ustedes ven ahora en el pizarrón, es un esquemático. Yo podría poner los pines reset, set, Q, no Q, como yo quiera, en forma desordenada. Mientras que tenga 4 pines y esté bien identificadas las patas del componente, está perfectamente bien. Pero también es importante tener ordenado el circuito, es decir, que yo podría ponerlo como yo quiera por una cuestión de no cruzar cables, pero es importante tratar en lo posible de ser lo más prolijo posible. Entonces, cuando nosotros hacemos la tabla de la verdad simplificada, es lo que yo la vez pasada a ustedes les había comentado. Bueno, tratar de hacer una tabla para el usuario. Yo puedo hacer una tabla de tipo desordenada. Puedo poner acá un set, puedo hablar de un reset y voy a hablar de un QN más 1. ¿Se acuerdan que era QN más 1? Fíjense en el apunte a ver si lo tienen. ¿Qué era QN más 1? No me escriban nada por el chat porque no los puedo ver, chicos, la verdad. ¿Qué era QN más 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué era QN y qué era QN más 1? En los momentos que daba set y reset. No, Claro. bueno. Dale, sí, dale, animate. Yo tenía anotado presente y futuro, pero. Bueno, sería, QN más 1 sería el futuro. Lo que te va a Claro. quedar, lo que te va a quedar como resultado. ¿Está bien? Ponga que si quieren poner QN más 1 lo que te da al final. Lo que te va a dar como resultado. Entonces se hace una tabla ordenada, se pone 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0, QN. ¿Qué era QN? ¿Por qué pongo QN acá? ¿Qué era QN? Porque está a cero. No. Se mantiene el estado actual, o sea, no hace ningún cambio. Exactamente, te mantiene el estado actual. Bien. O te mantiene el pasado, por ejemplo. QN más 1 sería el futuro, QN sería tu presente pasado, digamos. El estado anterior a QN más 1. Bueno, seguimos adelante. El reseteo me da 0, si seteo me da 1, y acá habíamos puesto prohibido. ¿Por qué era prohibido? A ver, ¿por qué decíamos que era prohibido? ¿Explotaba algo? Perdón, profe. Yo la tabla, la última clase, tenía. Después de QN sigue 1, no 0. Pero fíjate lo que tenés acá. Fíjate los controles. ¿Cómo está puesto? Es que si apretás el 1 en el reset, está como anulándola igualmente, así que es como lo mismo. Es lo mismo, por eso te digo, no te fijes mucho en el orden, fíjate cómo están puestos los pines.
Yo pude haber puesto reset y set, haber puesto al revés. Yo tengo que Puede respetar la ser, sí. funcionalidad. Sí. Bien, perfecto. Pero bueno, aprendan ese tipo de cosas. Siempre miren lo que significa la columna y cómo está puesta. Yo la pongo como quiero, así que no hay un orden. Si, decir, ¿qué ponemos reset o set primero? No, ponlo como quieras. Dale un orden binario, y respeta en función de lo que estás agregando. Acá le estás dando un pulso en reset, te va a dar 0, como dijo el compañero. Si acá le das un pulso al seteador, te da 1. ¿Y el estado prohibido qué era el estado prohibido? A ver si se acuerdan, lo tienen anotado, así ya podemos seguir con el siguiente flip-flop. Era por dos situaciones. Prohibido. ¿Qué pasaba con Q y no Q? No podía setear y resetear al mismo tiempo. Sí, ¿qué te generaba eso? Como poder podés. A ver, viene alguien apretado dos botones en simultáneo, pero ¿qué efecto colateral te produce? Que te suma un valor a Q y después como que no entraría bien la señal. O sea, no entendería, podríamos decir. Eh, sí, en realidad sí, pero ¿qué efecto te produce? Que eran iguales, o sea que en el álgebra booleana era Exactamente. imposible hacer que Q y no Q sean iguales. Claro, exactamente, y te daba 0. Esa era la primera condición. ¿Y la segunda? ¿Cuál era? Era memorizar. ¿Memorizar qué? Esto. Esta incertidumbre, memorizarla. Que dependía ¿qué? De la compuerta. Siempre había una compuerta que disparaba antes que otra. Y eso generaba, yo le decía, podemos hacer un práctico 10 mesas y puedo tener 4 mesas que me dé diferente. Y en digitales eso es imposible. Entonces es una incerteza. Entonces por eso era prohibido. Se recomendaba de no usar. Bien, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Tenemos dos entradas, solamente tenemos tres combinaciones posibles. ¿Habrá algo superador? Sí, vamos a hablar de algo superador. En ese caso donde usted pone memorizar, ¿qué no sabría cómo leer entre el uno y el otro? Exactamente, porque depende de la compuerta más rápida, te puede generar, memorizás y te puede aparecer en Q un 1 o Q igual a 0, dependiendo cuál compuerta dispara primero. De las dos, hay una que dispara primero y la que dispara primero impone un estado de lógico de salida. Entonces, ¿qué vos decís? ¿Por qué es eso? Que una dispara antes que la otra. Porque una es mucho más sensible, maneja corrientes menores y ya le da su energía y ya se dispara antes. Y ese disparo puede ser de tiempos tan pequeños que una impone sobre la otra. O sea, nunca vas a encontrar dos transistores iguales. No vas a encontrar dos elementos exactamente iguales. Siempre uno tiene la palabra de poner cuasi igual. Tiene, no sé, digamos, uno puede ser 2 y el otro puede ser 2.01. Bueno, el que tiene 2 es como que se puede disparar primero y el 2.01 dispara unas décimas después. Y esa décima después hace que genere un estado totalmente diferente. Entonces yo si estoy controlando algo y me dice, por ejemplo, acá el compañero me dice, yo aprieto los dos botones y después me genera una incertidumbre y lo quiero memorizar, me da cualquier cosa, entonces es recomendable no utilizarlo. Entonces, ante esta situación, comenzamos a hablar de los flip-flop síncronos. Hay RS síncronos también que son especiales, pero normalmente se trabaja más con estos. Vamos a hablar del JK. ¿Mm? Bueno, el JK, su nombre, tiene, a ver, algunos están relacionados con el que lo diseñó, otro le dice, viene del shopcase, o sea, función de tecla, o tarea y salto. Lo van a ver en el apunte, puse una definición, una de las tantas que tiene. El JK
lo vamos a trabajar directamente con un flip-flop RS y con puertas. Y vamos a ver las características. Y ahí también aprendemos un poco cómo hacemos una deducción funcional de este circuito. Lo primero que voy a hacer es dibujar un flip-flop RS simple. Una cajita, S, Q, reset, no Q. Le voy a sacar los pines de salida, 2 pines de salida. Le voy a poner las entradas. Vayan haciéndolo. Y le voy a agregar 2 compuertas AND. Bueno. No me veo feo. Compuerta AND. Bueno, acá viene una clave para conectar esto. Voy a sacar un cable acá. Vamos a ver si le voy a dar un pequeño mejor espacio porque después tengo que agregar cosas. Y lo voy a juntar acá. Una buena conexión acá. Voy a hacer lo mismo. Voy a aprovechar de hacer con otro color como para diferenciarlos un poco de los cables. Lo gancho acá. Y voy a sacar 2 terminales. Uno va a estar relacionado con J y otro va a estar relacionado con K. Vayan dibujándolo y yo voy a hacer una tabla de análisis del circuito para ver cómo funciona todo esto. Supuestamente esto es superador. Y ustedes me van a ayudar a armar la tabla. Ya llegamos a un nivel que se puede hacer. J, K, set, reset. UN. UN más 1. Cuando hago un estudio de tabla, mira que lo están dibujando, yo puedo hacerlo ordenada, la puedo hacer desordenada. En realidad estoy probando cómo funciona. Y después voy a hacer una tabla en función del usuario, para el usuario. O sea, ustedes recuerden que al usuario hay que darle datos muy sencillos, objetivos, que no genere duda. Entonces, si yo armo una tabla como esta, muy con estados anteriores, posteriores y repeticiones, es muy difícil de entender. Entonces, tengo que ser bastante más claro al momento de armar la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, en forma, porque a mí se me ocurre, voy a repetir situación. Digo, bueno, acá voy a poner un 0, un 1, 0 y 1. No pongo nada en ese reset, digo que el estado anterior es 0 y el posterior sea 1, en el estadio anterior. Bien, entonces vamos a hacer así, que quede prolijito. La siguiente situación, que sea al revés, que sea 1, 0, 1, 0,
0, 1, de la misma manera. 0, 0. Bien. 0, 1. Y después, lo que uno pensaba estado prohibido, hay que ver si es estado prohibido. Si cambió con toda esta mejora. O empeoró. Bueno, vayan haciendo, así lo hacemos juntos. Tengan lápiz en mano. Yo acá puedo borrar. Ustedes no. Entonces, hagan lo propio. ¿Ya pudieron copiar? ¿Hicieron la tabla como para poder seguir? Díganme, por favor. De mi parte, sí, profe. Bueno, vamos a tomar un minuto, a ver si alguien necesita un poquito más de tiempo. Bueno, este flip-flop es muy utilizado en la mayoría de los circuitos. El primero, el RS, era para la llave antirrebote. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si necesitaba conmutar un circuito? Ese tema del chispazo, el transitorio, el ruido eléctrico. Bueno, ese flip-flop lo absorbía. Bueno, este tiene las mismas características. Bueno, yo voy a adelantar algo. Estado prohibido no tiene. Entonces vamos a ver qué es lo que hace ante estas combinaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a poner a la entrada, a ver qué verde pasión, vamos a poner este verde. Voy a hacer J0, yo después lo voy a borrar, ustedes hagan con lápiz, K1, QN vale 0, no Q vale 1. Esta es la imagen, o sea que comienzo con estos datos y marco este. Recuerden que siempre QN más 1, siempre hablamos de Q, no estoy hablando de no Q. Y ahora sigo la lógica, a ver, digo, tengo un 1 acá, tengo un 1 acá, este 1 viene por acá, entonces voy a poner un 1 ahí. O sea, está a la entrada un 1. Y después tengo un 0 que va acá. Y bueno, hago el producto. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Entonces meto acá. S vale 0. R vale 0. QN vale 0. ¿Cuánto vale QN más 1? Fíjense en el machete. Lo hicimos recién. QN. QN, vamos a poner 0. Está bien, perfecto. No está mal lo que dijiste. Bueno, voy a borrar. Siempre dejo la entrada igual. Yo les explico los dos primeros y ustedes lo van a hacer todos hasta la tercera fila. Bueno, estado anterior, 1. No Q. Bueno, tengo este 0, viene acá. Este 1 viene acá. 0 por 0, 0. 1 por 1 es 1. ¿Cuánto vale QN más 1? 0.
0, muy bien. 0, y la marco acá, 0, 1. Uno diría, ah, mirá, fíjate, vale lo que lo haga acá de QN y me genera un 0. Acá es como que da la impresión de y yo lo adelanto, genera un reseteo. Bien, bueno, ¿se entendió? Bueno, ahora vamos a hacer la segunda, lo van a hacer ustedes. Yo acá voy a aprovechar, lo borro, voy a cambiar la entrada. J lo voy a pasar a valor de 1, K a valor de 0. Y díganme ustedes cuánto da la primera de la segunda fila. La que viene da 1. La que viene da 1. Bien. O sea que yo puedo intuir que el seteo te da 1, el reseteo da 0, ¿puede ser? Sí. Vale. Lo que dijo el compañero está perfectamente bien. Sigan con la siguiente. Puede ser que sea la única opción para dar el set. Sí, o sea, cuando vos tenés set, a ver, vos cuando tenés un set igual a 1, directamente te seteas la salida. Y si estaba en 1 y haces un reseteo, haces una memorización, te memoriza un estado de 1. O sea, tenés dos posibilidades. Yo diría que en este caso, ojo, supongo, usted me va a decir si el profe se equivocó o no. No, está Ya, bien. ¿Mm? Bueno, o sea que acá voy a adelantar. Set. O sea, fíjense como que si K vale 1, reseteo. Si J vale 1, seteo. Bueno, si los dos valen 0, ¿qué pasa? Ahora lo hacen ustedes. Vale 0. Vale 0. Decime, ser reset, ¿en qué posición se queda? Yo diría que en reset. ¿En reset? A ver, ¿será cierto? ¿O me estás metiendo un buzón? No, no, digo porque las dos están en 0. Las otras dos. Fíjate, mira, fíjate un detalle. Si yo pongo 0, 0, ¿qué me va a salir acá? 0. 0. O sea que 0, 0. Es más, el otro también daría 0, 0. Y esto da 1. Esto sería memoria. Edgardo, ¿Sí? no, la otra vez no había entendido, no me acuerdo, no entiendo bien qué era lo de memoria. ¿Por qué memoria? Porque retiene el estado anterior. Un hold. O sea, retiene el estado anterior. O sea, si tengas lo que tengas, lo retiene a futuro. Si tenías un 0, te engancha el 0. Si tenías un 1, te engancha el 1. Eso quiere decir memoria. Fíjate que acá, ¿qué tenías antes? 0. Cuando le agregas esta información, mantiene el 0. Antes vos tenías un 1. Le agregas esto, queda en esto. Por eso es una memoria. Lo que el compañero en su momento, cuando me dijo, esto sería una especie de QN. Retiene el estado anterior. Bueno, vamos al... Claro, pero no estaría dando set. No, no, memoria no quiere decir que sea 0. Memoria. Salvo Claro, que vos cuando vos no, no, recordás igual. algo, haces un clear, te borra toda. ¿Me seguís? O sea, vos memorizás algo, retenés la Claro, última claro. imagen. Vos retenés la última imagen. Acuérdense, muchachos, memoria no quiere decir que borro. Memoria que retengo lo anterior. Eso es una memoria. ¿Está bien?
El amigo que dice, ¿te acordás lo que vos me debías? No, viste vos que ya te borraste todo lo que... Eso sí, eso ya es situación normal. Acá ese tipo de cosas no va. Memoria retengo lo anterior. Bueno, vamos al siguiente caso. ¿Qué pasaría o qué pasa si yo tengo esto? J1, K igual a 1. Y Es que hay que ver cuál entra primero. ¿vos decís? Pero usted dijo que supuestamente la velocidad del cual entra primero va a Pero disponer. en el RS, acá vos tenés compuertas adelante. Fíjate si una reacciona primero. A la entrada del flip-flop RS tenés 1-1. Pero no seguiría siendo prohibido igual. Revisá, analizá el circuito. Es prohibido si set y reset valen 1. Yo te hago otra pregunta como periodista. Con este circuito, ¿va a haber 1-1 a la entrada del flip-flop RS? Seguí el circuito, seguí la lógica que tenés en el pizarrón. ¿Qué te da? Sí, me da set. No hay estado prohibido para el flip-flop, entonces. A ver, tengo un 1 acá, un 1 acá. Y acá tengo un 0. Entonces, ¿qué me da? 0, un 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea que lo anoto. Aprendan una cosa, que también un tema que después podemos hacer el demotest para que... Hay un circuito y lo tienen que analizar. No se estudia de memoria. Yo le digo la verdad. Estoy hablando con ustedes y estoy analizando el circuito. No tengo ni apunte ni nada. Lo trato de... Es más, cambio las columnas de lugar. Lo que yo tengo que tener claro, digamos, hacia dónde tengo que ir y qué es lo que me está dando parcialmente. Si tengo un seteo, ¿qué tengo en QN más 1? Un 1. Un 1, muy bien. Perfecto. Bueno, ahora hacemos el siguiente caso. Lo damos vuelta. 1, 0. Bueno, díganme qué da. Da 0. Da 0. Muy bien. O sea que sería algo así. ¿Digo bien? Acá. Sí. Bueno, miren un detalle. Si estaba en 0, pasa a 1. Si estaba en 1, pasa a 0. Yo le voy a decir que es una... Bueno, tiene nombre de, de automatización, de control, conmutación se llama. ¿Sí? O también lo podemos llamar QN negado. Si tenías un 0 pasa a 1, si tenías un 1 pasa a 0. Yo lo que puedo hacer, a ver si me da el espacio, ¿no? Ahí está. ¿Bien? Esta tabla es muy complicada, es muy difícil. Entonces voy a hacer una tabla más simple. Y después les voy a decir que tiene un problema esa tabla. No, vamos a hacer una tabla mucho mejor todavía. No está mal lo que hicimos. Explico. Falta detalles. Si yo hablo de un flip-flop JK, a nadie le importa que tenga una RS adentro. Y tampoco el QN. Ya directamente voy a poner QN más 1, directamente en esta tabla. Y voy a poner las combinaciones que tiene que tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A ver, vamos a comenzar por el primero. 0, 0. JK, 0, 0. ¿Cuánto vale QN más 1? ¿Qué pongo acá? Bueno, QN, muy bien. Seguimos. J0, K igual a 1. ¿Qué le pongo? sí.
Bien. Acá, 1, 0, 1. 1, muy bien. ¿Y acá? Conmutación. Perfecto. Vamos a hacer No. así. Conmutación o Set. así, Negado. ¿no? QN negado. No sé, me parece que Ah, quedó está. medio feo acá, así que lo voy a poner un poco más claro porque no se nota. Es QN negada. Fíjense que es muy redondito. Yo les diría que si tienen que estudiar, estudien la última tabla que hicimos, JKQN más 1, porque cuando tienen que diseñar circuitos van a diseñar sobre algo más sofisticado, no voy a estar recordando lo que tiene adentro. Sí hay que saberlo, de hecho para algo se da, y está en el apunte también. Pero uno dice síncrono. ¿Y acá dónde está el clock? O sea, ¿hace falta un clock? Bueno, hay un detalle acá. Vamos a este estado. Presten atención. Yo les voy a decir a ustedes que traten en lo posible de mantener siempre el 1-1 acá y díganme qué pasa con la salida si este 1-1 está acá. Fíjense un detalle, miren. Si yo pongo 1-1 acá, conmuta. Hace esto. ¿Estamos de acuerdo que hace esto? ¿Cambia? ¿Va QN negado? ¿Me siguen, por favor? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, Repito. sí. Yo le hago una pregunta. Si sigo manteniendo así como está, lo dejo clavado en 1-1, ¿haría esto de vuelta? O sea que yo tendría que decir que si yo tendría JK con lo que estamos haciendo una deducción y los pongo todo en 1 y 1, a la salida de Q tendría una forma de onda así. ¿Se entiende lo que dije? Porque está conmutando siempre. Si estaba en 0 pasa a 1 y vos le dejaste la entrada igual. Ah, está en 1 pasa a 0. Le dejaste la entrada igual. Conmuta, conmuta, conmuta. Siempre está conmutando. ¿Lo ven? O sea que el circuito, estando con este modelo, se hizo inestable, como un oscilador. En realidad es un generador de onda cuadrada lo que tenemos ahí. Y uno dice, ¿y cómo lo podemos mejorar? Bueno, para mejorarlo, se lo hace síncrono. O sea, yo les voy a recomendar que hagan el mismo dibujo acá. Repitan por favor, este mismo dibujo. Yo voy a limpiarlo nada más como para... Pero hagan ustedes que les resulta más fácil. Y se le va a agregar a este circuito para tratar de sacar esta inestabilidad, porque esto en realidad, sí, está muy lindo, pero se hace inestable esto. Entonces lo que se le va a agregar esto es, vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí está. Le voy a agregar una compuertita para mejorarlo. Entonces le voy a tirar un cablecito por acá. Lo colocar acá. Y le voy a poner una compuerta AND. Bueno, un día me va a salir perfecto. O sea que es como que voy a generar una especie de control. ¿Sí? De repente voy a tener eso. O algo que habilite. Si puedo borrar acá, quedó chico. Ahí está. Claro, uno dice, bueno, pero
¿qué va a hacer acá para mejorarlo? Miren, si yo no hubiese puesto la compuerta AND, ustedes déjenla, porque en realidad le voy a hacer, digamos, la explicación. Acá voy a poner una señal de clock. ¿Mm? Si yo hago una señal de clock, cada vez que yo tengo un 1 acá lógico, lo que tengo acá a la entrada de JK la toma. Es decir, si yo tengo en 0 acá el clock, o sea, tengo un 0, siempre va a salir un 0 en el dispositivo. O sea que no toma datos. Ahora, cuando genero un pulso de reloj y genero un 1 lógico, lo pongo en 1, lo pongo acá, ese 1 ingresa por acá y habilita para tomar el JK. Claro, hay un problema en esto. Porque esta señal cuadrada que genera, yo les puedo decir que esta señal cuadrada dice, bueno, ¿qué frecuencia tiene esa señal cuadrada de esta oscilación? Puede tener frecuencias hasta de 100 kHz, o sea, es rapidísimo. O sea que, mientras que este 1 esté acá puesto, acá en esta parte de arriba, este 1 esté activo, y esto va a comenzar a oscilar lo que dure justamente el 1 del clock. O sea, si esto fuera el clock, va a estar oscilando permanentemente. Y uno dice, ¿cómo lo podemos mejorar esto? Bueno, hay una forma que se mejora. O sea, así, con un clock directamente en la configuración no sirve. Entonces, lo que voy a hacer es agregar la compuertita que les pedí que ustedes agreguen. Y le voy a hacer una especie de una cosa media extraña. Le voy a poner en paralelo una compuerta NOT al clock. Tomen nota y van a ver qué es lo que hace esa compuertita en esta configuración. Claro, uno si lo mira en el vacío, yo lo voy a ir un poco por el costado, o sea, no voy a borrar nada, pero como para tomar la imagen un poco de lo que quiero explicarles a ustedes, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Bueno, se ve medio feo, de vuelta. Edgardo, Sí, hasta las dos AND que entran dentro del ciclo. Todo esto está dentro del propio integrado, ¿no? O esto exactamente. Sí, sí, sí. Está en una muy. Sí, está en forma muy sencilla. Sí, está dentro del chip. Después lo vamos a hacer como el RS, un rectángulo, y lo vamos a llamar JK. Sí, Ok, y también tiene dentro, las AND son de 3 entradas como la dibujaste sí, vos ahí. exacto. Sí, y hay otras más porque justamente hay lo que se llama tiempos de propagaciones. La información tiene que llegar en una forma muy particular para que el circuito funcione. Y justamente con la compuertita que te estoy agregando acá, te va a dar una pista. Pero ese es el circuito. Es el circuito que tiene adentro el chip. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un poquito esto. Vamos a ver el mundo ideal y el mundo real. Claro, uno dice, bueno, usted armó esto y ¿qué sentido tiene? Porque si yo acá le pongo un 1 y bueno, tengo un 1, esto da 0, a la salida siempre tengo 0. Y si uno le pone un 0, acá voy a tener 0 y acá voy a tener un 1 y la salida tengo un 0. O sea, vamos a decir la verdad, es un circuito medio ridículo. Pero no es ridículo. Esto es si lo veo desde el punto de vista ideal. O sea que en un circuito ideal esto no anda. Pero no es un circuito ideal, es un circuito real. Y un poco lo que le dije al compañero recién, yo tengo que las señales lleguen en un cierto tiempo. Entonces tengo que compensar. Acá descompensé y yo aproveché después, hice una simulación, una imagen, para ver esto. ¿Se acuerdan que en un momento habíamos hablado que las compuertas tienen lo que se llama tiempo de propagación? Depende de la tecnología, podemos decir que una CMOS puede estar en un tiempo de 100 milisegundos.
en responder. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un cable directamente, este 1 llega inmediatamente al lugar. Y esta compuerta tarda un tiempo en generarme ese 0. ¿Se entiende? Es decir que, vamos a decir la verdad, si yo tengo esta imagen, y acá, bueno, es la buena voluntad, presten atención, igual está el video, tengo 0. Ahora hago una pregunta, si de repente ahora lo cambio y le genero un 0 acá, voy a tener un 0 acá, ¿sí? Y después voy a tener que, de un cierto tiempo, un 1. Voy a seguir manteniendo un 0. Podríamos decir que el 1 que ingresa se copia al otro 1 que ya estaba antes y pasa directo. Exacto, a eso iba a ir. Fíjate, hasta ahora es como que se mantiene. Ahora le mando un 1 de vuelta. Tengo un 1, pero fíjate, este 1 llegó rapidísimo y este va a conmutar 100 milisegundos después para pasar a 0. O sea que en un momento que va a generar esto, un 1 muy cortito, es decir, como que voy a ver una señal así y un pico y después desaparece. Este pico es tan angostito que genera acá en este clock que va a tomar el 1-1 del circuito y fíjense, si yo tengo esto, lo que yo dibujé acá, y genera ese piquito, le va a dar tiempo suficiente al Q para conmutar y mantenerse constante. ¿Lo ven? Lo que yo hice. Es decir que esto que está acá, gracias a ese delay, a ese tiempo de propagación que te da la compuerta. Yo les voy a mostrar una simulación. De hecho, si tienen el multicine lo pueden hacer. A ver si... Perdónenme porque hoy tuve que preparar una clase medio a las apuradas y tal vez que fue medio desprolijo. A ver si lo tengo acá en página. A ver, perdónenme, a ver. Ah, acá está. Mira. Hice una simulación. ¿Ven? Un generador de funciones. Puse una NOT. Fíjense que utilicé la misma tensión de alimentación 5 volts. Hice, bueno, generé una frecuencia de 1 kHz, de útil de 50. Y miren un detalle. Lo que ven en grande es la señal de clock. Y lo que están viendo ustedes arriba, ese piquito, es el disparo. Uno dice, y si quiere un disparo más ancho, y bueno, ponele 3 compuertas NOT en serie, o sea, en la lógica no me va a cambiar, pero me va a generar un pulsito más ancho. Esto lo que normalmente se llama en técnica, esto, falso disparo, o realmente se llama hazard, que como genera una especie de situación transitoria, o sea, este efecto que aparece acá. Y miren un detalle, cada vez que tengo un flanco ascendente de la señal cuadrada, me genera un piquito. O sea, esto, cada vez que la señal de clock crece, genera un piquito. Esto, este costado que aparece acá, se llama flanco ascendente. Bien, cada vez que hay un flanco ascendente, hay un disparo. Ahí los dejo para que puedan copiar. Si yo alteraría con una compuerta negada o buscaría una OR, lo dejo picando, puedo hacer que sea disparado por flanco descendente. Es decir, cada vez que haya un descendente, puedo generar también un disparo. En este caso, para el circuito que yo implementé, es un flanco ascendente. Ahí lo dejo para que puedan copiar. Entonces, la idea de tener un JK síncrono disparado por esta lógica
hace para que justamente cuando ustedes tengan el 1-1 no oscile, no se vuelva inestable el flip-flop. O sea, con 0-0 es estable, con 0-1 es estable. O sea, no tiene problema, pero cuando le agregan el 1-1, si no hago este tipo de sistema, se vuelve totalmente inestable. Entonces lo que voy a hacer, agregar a mi tabla, y ahora sí, ya cambio la imagen. A ver, páginas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer una tabla diferente y voy a representar diferente al flip-flop. Es decir, yo lo voy a representar como una caja ahora, que tiene sus dos salidas. Q y no Q. Digo que es J, digo que es K, sus pines de entrada. Y le voy a agregar un tercer pin para hacerlo sincrónico. Que esto va a ser el clock. Pero le vamos a poner un indicador, le vamos a poner un triangulito a esto. El triangulito, lo voy a poner por acá, es clock, ¿sí? O sea que es un clock disparado, de disparo de flanco ascendente. Está la otra versión, que lo van a ver en algunos libros, donde le ponen una NOT adelante del triangulito. Es un clock de disparo de flanco descendente. Entonces mi tabla cambia, no queda igual mi tabla. Mi tabla tiene que ser mucho más concreta, ahora que tiene el clock de flanco, en este caso ascendente. Entonces hago lo mismo. Voy a armar una tabla, pero en una va a estar clock, va a estar J, va a estar K y va a estar QN más 1. Y vamos a ver un poco cómo funciona esto. El tiempo para que lo vayan copiando, que se entienda. Después los otros flip-flops son sencillos, el más complicado es este. Le voy a hacer una pregunta. Si clock vale 0, ¿importa los valores de J y de K? Miren los modelitos anteriores. Si clock tiene valor de 0, tomando, recuerden esto, tomando este modelito. Le pones un 0 acá, fijo. ¿A la salida qué tenés? ¿Qué tiene a la salida? 0. 0. Bien. Miren el modelito bien. ¿Importa el valor de J y de K? ¿Afecta algo a la salida de QN más 1? Yo voy a decir lo siguiente, les voy a dar una No, no nota. afecta. No afecta. Entonces le voy a poner cruz, cruz. Pongo que cruz, vamos a poner acá, era igual a don't care. No importa. No importa. Entonces, no importa, la salida será el anterior. Vamos que está bloqueado. Si ustedes miran el modelo, en tal caso si tienen dudas, miren el modelo y van a ver que no importa. Hago una consulta. Si le pongo clock en 1, ¿qué sale? Fijo, ¿qué sale? 0. 0. O sea que no importa JK, que también memoriza. Bueno, acá los voy a ayudar un poquito. Si le pongo flanco descendente, que así se representa el flanco descendente, tampoco importa, que también va a memorizar.
Si ustedes lo están viendo es como que memoriza siempre. Y ahora sí, voy a poner acá el flanco ascendente. Entonces sí, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y termino con 1, 1. Bueno, si yo tengo 0, 0, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que tiene que pasar? La 0. C, o sea, no, 0 no. QN, memoriza. Ahora está funcionando como tiene que funcionar. Es como que está habilitado. Cuando tenemos 0, 1, estaríamos reseteando. Como tenemos 1, 0, estaría seteando. Y acá que me quedó la cabeza del compañero. ¿Sí? A ver si lo puedo correr. Ahí está. Queda QN negado, que sería la conmutación. Bueno, ahí encontramos en sociedad al JK. Fíjense que es bastante sencillo y es uno de los flip-flops más importantes. Unidad de almacenamiento de datos, de memorias. Claro. Es más, ustedes conocen la topología flip-flop en PLC mediante un JK. Es decir, ustedes realmente han hecho estos circuitos disfrazados con llaves o cuando han utilizado ladder en realidad. Después vamos a ver un poco la relación entre el PLC y estos dispositivos, o sea, cómo están inspirados o cómo están conformados básicamente. Uno dice, bueno, ¿cómo podemos ver esto para saber el cierre ahora y después la clase que viene seguimos avanzando con respecto a las partes del JK y distintos circuitos y circuitos de aplicación y simulación para hacer ejercicios con el multisim y circuitos aplicados, ¿no? Porque de hecho, este por sí solo no me hace demasiadas cosas. Necesito más JK, más flip-flop, otros diferentes de flip-flop. Hay tipo T, hay flip-flop tipo delay, tipo ¿Es un D. microprocesador muy grande, profe? Y adentro sí tienen, por ejemplo, vos podés mediante el software hacer, cuando vos apretás un botón, que retenga un dato. ¿Viste? Cuando vos apretás un botón, bueno, en PLC es clásico. Tenés seguramente un botón disparado por flanco ascendente. Seguro que hay un botón de flanco ascendente que justamente apretás un botón, lo dejás apretado y te genera un pulsito como un disparo como que aparece acá. Y después vos podés tener un sistema de RS en el cual se lachea, se hace un hold y retiene. Se auto retiene. Es decir, son circuitos que ustedes lo vieron en llaves, son circuitos que lo han programado. Ahora lo que pasa es que lo estamos viendo en una versión cuadradita, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Después lo vamos a seguir trabajando y le vamos a dar formato, que es la parte más interesante, porque es la parte del diseño. Bueno, claro, siempre la pregunta típica, ¿y esto para qué sirve, no? Bueno, vamos a hacer una implementación. Pongan como ejercicio, ¿sí? Un enunciado va a ser el primer ejercicio de flip-flops. Decir qué es lo que hace el siguiente circuito. Y lo vamos a dejar, se lo voy a resolver, le voy a dar el nombre después del circuito. Es más, le voy a poner el clock por acá abajo. Eso es una gran ventaja que cuando ustedes están esquematizando, lo pueden poner de costado, como ustedes quieran. Le vamos a poner un clock disparado por flanco ascendente. El clock, acuérdense que es un pulso permanente. Y acá adentro, ¿sí? Siempre genera pulsitos. Cada vez que ustedes tienen un flanco ascendente, hay un pulsito. Ahora después se los voy a diagramar bien. JK, Q, le hacemos la salida. La no Q la vamos a poner, si bien no tiene una conexión, pero
para que sepan siempre que los flip-flops tienen dos salidas. Y le voy a hacer un corto al JK y lo voy a poner en valor de 1. Bien, cópienlo. La pregunta es, ¿qué es lo que hace? Prende y apaga. Prende y apaga, muy bien. Bien. ¿No sería una especie de telerruptor esto? ¿Saben lo que es el telerruptor? Tiene idea, ¿no? Sí, me imagino. Profesor, ¿ese clock se lo estaría dando a alguna parte del software o cómo sería? Sí, puede ser un oscilador de onda cuadrada. Mm. El clock propio del PLC, por ejemplo. Mm. Después vamos a hablar un poquito de estos circuitos, digamos, quién es el que los genera, los distintos circuitos que pueden existir. Normalmente esto se llama clock o está dentro de lo que es una configuración que se llama astable. Pues yo digo, esta parte es la parte final casi es la parte más interesante, porque estamos viendo ya circuitos aplicables, o sea, son circuitos que ustedes lo ven. Sí, está dentro del circuito propio. Por ejemplo, si tenés un telerruptor, adentro tiene un reloj que hace esta secuenciación. O bien, esto puede venir de afuera. ¿Mm? Bien, seguimos un poquito adelante. Ustedes que tienen una hoja cuadriculada, espero, acá estoy haciendo todo medio a pulmón, ¿sí? Vamos a hacer clock y vamos a poner, le vamos a llamar salida Q. Lo que les voy a pedir, todavía no le hemos dado nombre porque no lo hemos visto, todavía temas de señales, van a hacer que el tiempo bajo de ese clock sea igual al tiempo alto del clock. ¿Sí? O sea, el tiempo de arriba y el tiempo de abajo sean iguales. O sea, dos cuadraditos abajo, dos cuadraditos arriba. Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, todo lo que sea flanco ascendente, saben que esto le da bolilla al flanco ascendente. Ni descendente, ni 0, ni 1, siempre a los ascendentes. Entonces lo que voy a hacer es proyectar hacia lo que sería Q. Vamos a hacer así. Todos los flancos ascendentes, le hago esta línea. Es una línea de construcción, ahora yo lo borro para que quede como más línea punteada. Y voy a marcar los flancos ascendentes de la señal de clock. Así le doy tiempo para que lo puedan copiar. Está siempre en función del tiempo. Bien, cuando uno comienza a hacer el estudio de estos dispositivos, uno supone, bueno, tenemos un cable, es digital, o sea, puede ser 0 o 1. Yo por una cuestión de comodidad, voy a decir que en el momento del arranque sea 0.
Bien. Aparece el flanco ascendente de clock. ¿Qué va a pasar con Q? Recuerden, J y K vale 1. Miren la tabla, J y K vale 1. Su estado inicial, su presente era 0. ¿Cuál será su futuro? Y va a tener tensión, va a ser un 1. Va a ser un 1, muy bien. Entonces le va a poner un 1. La tensión de salida siempre es proporcional a la alimentación. Bueno, vamos a ver por ahí. Si clock vale 1, ¿qué pasa con Q? Vale 0. ¿Vale 0? ¿Seguro? ¿Lo ves? ¿Qué No, pasa? ahí está. ¿Qué hace? Mantiene el estado anterior. Claro. ¿Cuál es el estado anterior? 1. Entonces sigue. Flanco descendente, vamos a chumear flanco descendente. Ah, sigue manteniendo el estado anterior. Lo sigo manteniendo. Y llega hasta el flanco ascendente de clock nuevamente. ¿Qué pasa cuando detecta el flanco ascendente? ¿Qué va a hacer? Si está en 1, ¿en qué valor pasa? Conmuta y cae el pulso. Con música del pulso. O sea que cada vez que hay un flanco ascendente, hace esto. Copienlo. Ya casi lo tenemos y terminamos en horario. Eso es importante. O sea, puede ser que la pulsación de la salida Q sea la mitad del clock. Muy bien. Muy bien. Me sacó, me contó el final de la película. Muy bien. Exactamente. Es la función que cumple un flip-flop. Y lo vamos a traducir, que lo que el compañero observó. Miren la frecuencia. Vamos a hacer el periodo de esta señal. TQ lo voy a llamar, por darle un nombre. Y el periodo de esta otra señal, que la tenemos acá, la vamos a llamar T-clock. Si ustedes observan, 2 pulsos de clock es una salida o un periodo de Q. O sea que, como dijo el compañero, ¿qué hace un flip-flop tipo de este tipo de flip-flop? ¿Qué hace? Como está puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué hace con la frecuencia? Hola. ¿Qué hace con la frecuencia? Esta frecuencia, la frecuencia de Q, es igual a la frecuencia de clock dividido 2. O sea que es un divisor de frecuencia. Esto divide la frecuencia. Profesor, tengo una consulta. Dime. Cuando cae la señal y después vuelve a subir, Sí. esa subida es porque... Eso no entiendo. No ¿Cómo sé, es? si es otro pulso de nuevo, sería. Se pulsó Y de nuevo. porque la señal de clock, ¿ustedes no vieron sincronismo de Eh, disparo eh, de ah, motores? el clock le dio el 1 de nuevo. Exactamente, sí, sí. Ah, ok, ok. No, Sí, no sabía. ojo que acá tenés el JK, acá, pero fíjate un detalle, por si acaso. Tal vez que esto siempre está fijo acá, ¿eh? Esto está siempre enchufado a una BCC. JK vale siempre igual. Eso no cambia. Eso lo deja fijo. Sí, sí, está bien. Está bien. ¿Sí? Lo único que está haciendo el flip-flop es que cada vez que le estás dando un estímulo de flanco ascendente, es como que toma el 1 y 1 de acá y hace la conmutación correspondiente. ¿Mm? Debido a este flanco ascendente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense un detalle. Divide la frecuencia a la mitad. O sea que
Este sistema, este flip-flop, que es el flip-flop que vamos a ver y lo van a poner, se llama flip-flop T, es el nombre de este flip-flop. Que esto viene del término como cerrojo, sería toggle. Viene de este nombre. Fue una especie de perno, pistillo. ¿Yo podría volver a mandar la salida Q a otro flip-flop y volver a dividir la frecuencia? Sí, señor. Eso es un contador. Y ahora te voy a mostrar algo. Y les voy a mostrar algo a ustedes y con esto hacemos el cierre. Supónganse que esto fuera dos salidas, ¿no? Que yo acá le saco una salida y otra. Normalmente, les comento, el clock nunca se toma como salida. Es como el director de orquesta. La dirige. No es que está tocando un instrumento. Pero vamos a hacer algo muy al argento, ¿no? Es decir, yo voy a tomar el clock y miren lo siguiente, voy a mirar de Q hacia clock, como si voy a generar números binarios. Miren esto, ¿eh? 0, 0. Fíjense en este pedacito. ¿Qué tengo acá? Esta señal está en 1 y clock está en 1. Acá la señal está en 1, el clock está en 0. Acá está en 0, el clock está en 1. Y acá está en 0 y 0. Miren el número, ¿eh? ¿Qué número binario es este? Cero. ¿Este? No te vayas. ¿Este? 3. ¿Este? 4. ¿A 4? No, 4 no, 2. 2, bien. ¿Este? 1. ¿Y acá? 0. 0, explotó. O sea, fíjense que es un contador regresivo. Ustedes, por primera vez, vieron cómo funciona un contador. Este flip-flop tipo T es que es el que ustedes utilizan en PLC cuando aprietan un botón, se enciende una luz, aprietan otro botón y se apaga la luz. Conocido también con el nombre de telerruptor. ¿No? Ahora entienden, digamos, el fundamento. Después podemos charlar cómo lo hacemos en ladder y cómo es la estructura y hacemos un tipo flip-flop tipo T en lo que es PLC. Ustedes en PLC lo conocen como flip-flop, punto. Si trabajaron en algún momento con logo, hay un símbolo de un flip-flop, pero con configuración de tipo T, que como que aprietan un botón y retiene. Y también fíjense que tienen ustedes la versión en logo del RS. O sea, están los flip-flops puestos ahí, ustedes tienen que hacer el diagrama circuital y la lógica correspondiente, donde hay mucho bull ahí en la parte del logo. En el PLC lo mismo, tal vez que tienen instrucciones, funciones que dependen, digamos, del PLC, y manejan registros y manejan memoria. Bueno, nosotros vamos a meternos un poco en este mundo y ver estos circuitos en una forma mucho más interesante. Es decir, bueno, a mí me gustaría que cuente y verlo en una salida de un display, o que cuente un valor y suene un buzzer, o que se active un motorcito. Es decir, se pueden hacer todos estos circuitos a partir de estas estructuras. Lo que nos quedaría ver ya para la clase que viene sería ver justamente la pregunta de muchos. ¿El clock qué es el clock, básicamente? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el circuito? Vamos a ver un poco de estas estructuras, porque está la estructura monostable, la biestable y la estable, que son las tres. Entonces, para ver, digamos, los fundamentos y seguir adelante con estos circuitos. Lo bueno de todo esto es que se compran los circuitos, no hay que armar nada. Así que ya damos un poco, ya vamos a ir cerrando un poco ahí dejo de compartir la pantalla. Y nos quedaría entonces para la clase que viene seguir con el tema de flip-flops y aplicaciones de estos circuitos. ¿Quedó alguna duda al respecto?
Para mí más que claro. Más que claro, buenísimo. No, en serio, Claro. siempre le estoy preguntando cómo es el tema. Esperen que así voy controlando un poco las asistencias y en realidad no es que estoy tomando lista, pero estoy siguiendo el tema de las clases especialmente, como viene. Hoy menos gente, ¿qué pasó? Bien. Góngora. Capaz el factor partido, profe, capaz que influyó un Sí, poco. tenés razón, tenés razón. Presente. En la bombonera encima, en la bombonera. Así que, bueno, tiene razón. No soy argentino, parece. Bueno. Bueno,